El gobierno de Pedro Castillo ha tenido un comienzo errático desde el día 1, con una juramentación incompleta y accidentada de su primer gabinete, que se vio como un revés frente a un discurso más conciliador el 28 de julio. Las contradicciones se han mantenido, con nombramientos como el de Julián Palacín en Indecopi, pero también de Julio Velarde a la cabeza del BCR, y el acto fallido de poner a Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial. Por no mencionar el contradictorio mensaje que se envía respecto al manejo de recursos naturales como el gas de Camisea. Es un gobierno débil, que ha visto la caída de varios ministros e incluso su primer gabinete en menos de 90 días. A su vez, un gobierno que parece dividirse y cuya unidad en torno a una coalición de izquierda está hoy en duda. Se trata también de un gobierno impopular en comparación con gobiernos recientes. La administración de Pedro Castillo se inicia con una aprobación cercana al 40%, muy por debajo del comienzo más auspicioso de gobiernos recientes. Las divisiones geográficas que vimos en las elecciones se mantienen, pero incluso el apoyo al gobierno en el sur, su principal bastión electoral, se ha visto mermado en los últimos días. En materia económica, en los primeros 100 días, el gobierno ha tenido mensajes que han creado incertidumbre y mensajes contradictorios. Si bien desde algunos espacios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha tratado de dar algunos mensajes más tranquilizadores en varios aspectos, las declaraciones de Pedro Castillo han hecho imposible ver hacia dónde se dirige el gobierno. Todo esto se ha reflejado de forma inmediata sobre el tipo de cambio, sobre las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Lima, sobre distintas variables financieras que luego han determinado la primera reducción en la calificación crediticia del Perú por parte de Moody's. Creo que un acierto del gobierno ha sido tratar de presentar una propuesta razonable de presupuesto público para el 2022 al Congreso de la República, junto con tratar de restablecer reglas fiscales. Pero no deja de preocupar que estamos en un contexto en el que el gobierno puede estar pecando de optimismo respecto de cuáles van a ser las características económicas que se nos vienen en el 2022. En este sentido, lo más grave de los primeros 100 días ha sido la caída fuerte de las expectativas económicas para el próximo año y también el siguiente. La gran mayoría de instituciones no gubernamentales proyectan una contracción marcada de la inversión privada para el 2022. Y esto inevitablemente se va a traducir en menos empleo, que hoy por hoy es la variable más delicada y la más importante para millones de familias en un contexto de reactivación económica. En cierto sentido, uno podría decir que transcurridos ya 100 días, estamos hoy con más incertidumbre económica que cuando empezamos. El sector interior ha sido uno de los sectores más golpeados en estos primeros 100 días. No tienen propuestas sobre seguridad ciudadana, eso se vio claramente en el discurso del presidente, donde planteó hacer una conscripción militar para los que no estudian ni trabajan, que aparte de las violaciones a los derechos humanos es imposible, porque serían más de 2 millones de personas, y las rondas urbanas que también han sido desechadas por su ineficacia. El problema adicional que tenemos es que hay una política antidrogas que quiere legalizar a los campesinos que producen para el narcotráfico, lo que sería un gravísimo problema para el país y nos acercaría a ser un narcoestado. No es muy promisorio lo que puede venir en los próximos meses. Han pasado 19 meses desde el inicio del estado de la emergencia. En nuestro país observamos que se han reactivado prácticamente todas las actividades. Lo que está pendiente es la educación. Las escuelas en el Perú siguen cerradas y el Perú está en la cola del mundo y de la región. Países como Argentina, Colombia, Chile, Bolivia tienen más del 70% de sus estudiantes asistiendo de manera presencial. En estos 3 meses, el gobierno de Pedro Castillo no ha sido claro en cuanto a la prioridad de esta agenda. Si bien es cierto que durante la gestión del exministro Cadillo se lograron avances importantes, como por ejemplo el inicio de la apertura en Lima, hemos estado semanas en incertidumbre por no saber cuáles son las metas y cuál es el horizonte a seguir. La política general del gobierno, presentada por la premier Mirta Vázquez ante el Congreso, incluye un eje sobre la materia educativa que precisa la prioridad del retorno a clases. Sin embargo, las metas propuestas no responden a la situación de emergencia que se enfrenta el país. Sin embargo, no podemos esperar a julio para volver a las aulas. Urgen metas a corto plazo y urge garantizar que a marzo 2022, con el inicio del año escolar, se abrirá la totalidad de las escuelas del Perú. Tener escuelas cerradas ahora es lo normal.
a marzo debería ser la excepción. Es indispensable que sumemos esfuerzos como sociedad y sobre todo el Ejecutivo y el Parlamento para avanzar en esta ruta, porque tener escuelas cerradas afecta el futuro y el presente, pero sobre todo genera daños irreversibles para los sectores más pobres y vulnerables. Si tenemos que analizar cuál es la relación de este gobierno, y específicamente el presidente Castillo, con la prensa, creo que tenemos que mirar dos cosas distintas. Primero, si es que el presidente Castillo y el gobierno de Perú Libre han respetado hasta este momento la libertad de expresión. Si bien hay ciertos proyectos de ley como el de Perú Libre que busca coaptar la libertad de expresión en el Congreso, es poco probable que ese proyecto tenga la acogida del resto del Congreso. Sin embargo, ahí tenemos que decir que Perú Libre no se diferencia de congresos anteriores. Creo que la relación ya de la figura del presidente Castillo con la prensa sí merece una observación más detallada, porque sí es original, es distinta a lo que hemos visto antes. Creo que el presidente Castillo tiene un mal recuerdo de la campaña, justificado. Hubo medios de comunicación que no aceptaron que había ganado las elecciones y que no hicieron una cobertura equitativa sobre la campaña presidencial. Sin embargo, una vez que él asume la presidencia del Perú, tiene que entender que el comunicarse con la población no es una elección, es un deber. Eso no hemos tenido en todo este tiempo. Básicamente van a cumplirse 100 días del gobierno del presidente Castillo y no ha dado ninguna entrevista larga y sustanciosa a un medio de comunicación. Todo el tiempo que duró el primerato del señor Bellido, básicamente el señor Bellido dio un par de entrevistas y el que copó la agenda noticiosa fue el señor Cerrón, que es presidente del Partido Perú Libre y que no tiene ningún cargo público, dejando claramente toda la información o toda la orientación de este gobierno en manos de una persona bastante conflictiva. Pedro Castillo no solo no asume su rol de presidente frente a la prensa, no lo asume, creo que básicamente en ninguno de los campos. No se siente que tenga liderazgo, no se sienta que él es el que maneja el país. Claramente un perfil de esa naturaleza le tiene pavor a las preguntas de la prensa. ¿Tiene herramientas o no el presidente Castillo para responder a la prensa? No sé, pero las tiene que desarrollar, porque la información no es un privilegio del ciudadano, es un derecho. Sigue, eso sí, en calles y plazas dando mensajes de candidato, pero en la plaza no hay un diálogo, hay un monólogo y los presidentes no se pueden comportar como candidatos. Así que ojalá que en los próximos días de gobierno empecemos a encontrar un presidente y no un presidente que todavía se cree candidato.